En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogos La Cumbre Televisión. Bueno, los programas que continuamos haciendo para llegar a la audiencia moniquireña y a los pueblos de la provincia de Ricaurte y de la provincia de Vélez. Todos los pueblos tienen personas destacadas y Moniquirá no es la excepción. Claro, no es la excepción, porque también aquí hay personas que por diversas razones pues se colocan en la opinión pública, unos por su trabajo, por su profesión, por la academia, por su altruismo, por los servicios que le han prestado a la comunidad, por su participación en aspectos culturales, en aspectos deportivos, en aspectos sociales. Y en Moniquirá pues hay personas bastante destacadas. Eso nosotros lo hemos reseñado en un libro que hemos emitido, La identidad de un pueblo, Moniquirá. Y allí decíamos que de pronto no son todos los que están, ni están todos los que son. Faltan muchos, porque también un campesino, un agricultor, un trabajador, un obrero, también lo destacaremos aquí en estos programas de Diálogos La Cumbre Televisión. Y hoy nos encontramos con un hijo moniquireño de igual manera, el doctor Horacio Tolosa Aunta, que tiene su origen en Moniquirá, y a quien le presentamos un cordial saludo en este programa de Diálogos La Cumbre Televisión. Doctor Tolosa. Sí, buenos días. Gracias a La Cumbre y al canal moniquireño por estos programas que son muy ilustrativos y de utilidad para la comunidad. Bueno, cómo no, muy amable. Gracias por atender esta invitación. Bueno, no vamos a entrar en un preguntario como el libro de Jairo Aníbal Niño, que es un libro muy bello que además se lo recomendamos a todos los pobladores, a los padres de familia que se lo quieran para que se lo ofrezcan a sus hijos. Preguntario de Jairo Aníbal Niño. Pero acá simplemente vamos a establecer un diálogo con el doctor Tolosa. Doctor Tolosa, ¿cómo fue esa infancia y esa juventud acá por estas tierras moniquireñas? Yo creo que como los de mi generación, ¿no? Primero la escuela, luego el colegio y hechos inolvidables, ¿no? Recuerdo mucho pues las idas al río, a la Gacha, a Tres Piedras, a jugar fútbol cuando había tiempo, todo el día en el estadio. Y también los infaltables domingos en matiné, primero en el teatro, que era el Teatro Livia y luego el Cultural. Sí. Y las vacaciones, y algo que no faltaba siempre en la casa era el día antes de entrar a estudiar, los famosos paseos de olla fuera al río o arriba al salitre. Al salitre. Al salitre, y en general una infancia yo creo que muy, muy, muy feliz. Ah, bueno, y bueno, aficionado entonces al cine, ¿qué películas recuerda de esa época del Teatro Livia o del Teatro Cultural? Porque lamentablemente esos dos escenarios, el Teatro Livia se perdió porque demolieron la casa. El Teatro Cultural sigue allí, pero hay que rescatarlo para el cine, porque la televisión ha invadido, digamos, un espacio cultural, pero muy bueno que rescatáramos aquí los teatros
de Moniquirá. ¿Qué película recordamos? Bueno, más que películas en sí, títulos en específico, así como las temáticas. Creo que era la época de las películas de pistoleros, ¿no? De Ringo, Django, Sartana, y había una pistolera llamada Rita. Y las películas de karate, de kung fu, de Bruce Lee, esa era la época como de esa clase de cine. Y obviamente también el cine mexicano, ya la época como postdorada del cine mexicano. Pero esas eran como las temáticas del cine de la época, de la infancia. Y recuerda al actor Gilberto Puentes. De pronto Gilberto Puentes es un actor moniquireño que se destacó en novelas y en el teatro y la televisión nacional. Y de él una película que se llama, y que porque está todavía, Carla y los Jaguares. Sí, claro, Gilberto Puentes, moniquireño y muy exitoso en la televisión, lo que dice en el cine. Y lo mismo otro moniquireño que recuerdo, Alberto Saavedra, Ajá, que todavía también. creo que está por ahí, Sí, moniquireño en el cine, en la televisión. Y había otro que digamos, era más bien como el teatro, ¿no? Creo que no eran moniquireños, pero sí que eran los Donetti, Mauro Mauro y Donetti. Mauro, que Claro. inclusive uno de ellos hace poco estuvo en televisión, no recuerdo si fue en Los Tres Caínes, pero volvió a la televisión. Sí, Mauro Donetti es un actor italiano que llegó con sus padres siendo niño a Moniquirá. Queremos recomendar también una entrevista que le hicimos a Mauro Donetti y que se encuentra ya en YouTube. Bella entrevista, habló cosas muy importantes de Moniquirá a pesar de ser un extranjero. Eso como reconocimiento y nos hallamos muy halagados con esa intervención de Mauro Donetti. Eso es muy bien. Ahora, la escolaridad del doctor Horacio Tolosa Moniquireño estuvo en la primaria acá, en la escuela pública, imagino, y la secundaria también. Sí, la primaria los 5 años, ¿no? En la Gaspar Ramírez, recuerdo bien a mi primera profesora, ¿no? Doña Susana de Casteblanco. Y luego parte del bachillerato en la granja, en la agrícola, o sea, hasta cuarto y quinto y sexto o sea, el bachiller en el integrado en el Antonio Nariño. Fue como, digamos, la época de colegio y de escuela. Sí. Y ahí en el Antonio Nariño ya había alguna especialidad, ¿no?, del bachillerato, ¿por cuál se inclinó? Ah, sí, en esa época era los normalistas, el pedagógico que ya llamaban y el académico. Y Yo el soy académico. bachiller académico del Antonio Nariño. El Antonio Nariño. Muy bien. Esa escolaridad, y luego que se termina el bachillerato, opta por qué universidad. Pues yo creo que del colegio mi ideal siempre ha sido como ser abogado, ¿no? Y soñaba con algún sueño cumplido, estudiar en la Nacho, y se me dio. Entonces, después Bogotá y estudiar en la Universidad Nacional, la carrera de Derecho. Sí. Bueno, ahí la Nacho, muy familiarmente que la comenta el doctor Horacio, es la Universidad Nacional de Colombia. De Moniquirá, una buena cantidad de bachilleres que han terminado acá se han vinculado a esta universidad, que es un privilegio por ser una universidad pública y la mejor del país. Bueno, estamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Vamos a hacer un primer corte y ya regresamos. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión con el doctor Horacio Tolosa Aunta. Y nos llama la atención de primera mano saber el origen de estos dos apellidos, del apellido Tolosa y el apellido Aunta, sobre todo el Aunta, que no es muy conocido. ¿Qué ha investigado, doctor Tolosa, sobre esta materia? Bueno, en cuanto a los apellidos, el Tolosa, haciendo unas averiguaciones, proviene como del sur de Francia y parte de España. Y más acá, mi padre era de Arcabuco. Y el Aunta, mi madre es de Togüí, pero ellos provenían de Cómbita, donde era mi abuela Mercedes Aunta. Ese apellido es de claro origen muisca, aborigen, orgullosamente.
e inclusive estaba hablando con historiadores, con amigos, porque alguna vez leí en algún sitio que ese apellido Aunta y Mercedes Aunta fue en Cómbita, una heroína de la época de la independencia. Entonces ese apellido después viene, un lado muy escayoto, con raíces como europeas. Sí, ¿cómo no? Eso está bien, porque nosotros también debemos interesarnos por investigar el árbol genealógico de nuestros nombres y apellidos. Es un buen ejercicio, hasta una buena recreación, escribirlo, construir ese árbol genealógico para saber de dónde provenimos, si somos de origen europeo, de origen asiático, ¿no? O muiscas por acá de estas tierritas, ¿no? Que de todas maneras pues tenemos que abonarle, que es el lugar donde todos nosotros hemos nacido. Y volviendo a la Universidad Nacional, bueno, en las épocas de la Universidad Nacional el doctor Tolosa fue muy activo, le tocó vivir algunos momentos de mucho auge del movimiento estudiantil, por ejemplo. Sí, claro, yo estudié en una época un poco convulsa. De hecho, veníamos ahí del influjo de la Revolución Sandinista de los años 80 y tuve un curso, digamos, un semestre bastante agitado en ese campo. De hecho, fui alumno del maestro Jaime Pardo Leal. Entonces estuvimos en esa época los inicios de los diálogos de paz del gobierno Betancur con las FARC y con la coordinadora guerrillera. Y eso de un modo u otro influyó bastante en la universidad. Y de hecho, hubo un hecho que también nos marcó, que fue el 16 de mayo del 84. Un cierre de la universidad que se prolongó por 11 meses. Y un cierre que fue tan trascendental que conllevó a que cuando volvimos al año, hubo un hecho en ese 16 de mayo del 84 se habla alrededor de 15 muertos que hubo en un conflicto en la universidad. Pero cuando volvimos al año ya habían acabado grandes logros para los estudiantes, que era cafetería y residencia, y crearon algo a cambio que se llamaba el préstamo beca. Entonces fueron años bastante convulsos, con asesinatos de profesores como Jaime Pardo Leal, como Alberto Alaba, más o menos que recuerdo profesores que estaban dedicados al tema de la política y sobre todo de defensa y promoción de derechos humanos. No, eso es supremamente, digamos, importante registrarlo, ¿no? Porque quieras o no, el movimiento estudiantil colombiano ha marcado, ha dejado huella en la opinión pública, que a veces se cree que los estudiantes solamente tiran piedra, ¿no? Los estudiantes hacen academia. Los estudiantes también se pronuncian y hacen actividad de carácter social. Y esos movimientos, doctor Tolosa, quieras o no, formaron a una población estudiantil en su criterio, en sus observaciones críticas frente al país. Bueno, y hoy hay grandes líderes también que han salido, sobre todo de la Universidad Nacional de Colombia. Luego al obtener el título de abogado allí de la Universidad Nacional, ¿qué otras especializaciones ha adquirido, doctor Tolosa? Bueno, y a nivel de especialización he hecho varias, como derecho de familia, derecho probatorio, constitucional, público, financiero y penal en las universidades Libre, la Sergio Alboleda y la misma Nacional. Esas han sido así como las de relevar. Sí, ese acumulado entonces de las especializaciones, como enfatizando en qué áreas, en qué temáticas en su formación profesional. Siempre me ha gustado el área como el derecho constitucional, entonces le hago bastante énfasis a eso, y obviamente sin desconocer el derecho privado y de familia, que es el campo en el cual actualmente me desenvuelvo en mi profesión, en mi labor. Sí, eso es, digamos, muy importante. Fijémonos cómo se va creciendo en el área académica. Se ha salido de una escuela pública, se pasa a un colegio secundario moniquireño también de carácter público, a la Universidad Nacional Pública de igual manera, y otras también, la Libre, que tiene un carácter mixto, la Sergio Arboleda tanto privada, pero lo dominante en la escolaridad del doctor Tolosa es la participación, la vinculación con la universidad pública que existen y que las familias moniquireñas con sus hijos, pues, y ahora que se habla de un programa que
ser Pilo paga, ¿no? Que a veces los estudiantes, doctor Tolosa, van escogiendo solamente las universidades privadas como si esas fueran las únicas y las mejores. No, las universidades públicas de Colombia son de pronto aún más destacadas, sin entrar en una competencia, pero hay que enviar este mensaje también a los nuevos bachilleres, que si optan por estas becas que otorga el gobierno nacional, pues también piensen en la universidad pública. Esas son reflexiones en este diálogo que estamos haciendo con el doctor Tolosa, porque la filosofía central de este programa de Diálogo en la Cumbre Televisión es entregarle aportes desde la experiencia de nuestros entrevistados para quienes reciben en sus hogares esta señal de televisión del canal 11 de Moni TV. Vamos a hacer una segunda pausa y ya continuamos. Por favor, no se retiren. Volvemos a Diálogos La Cumbre Televisión, en este programa especial con el conversatorio que estamos realizando con el doctor José Horacio Tolosa Aunta. Vamos en ese recorrido, como en la historia de vida. Es una historia de vida supremamente activa, el doctor Tolosa, ¿no es cierto?, que nos enorgullece a los moniquireños de que tengamos una persona tan destacada en el ámbito académico, cultural y social, como lo es el doctor José Horacio Tolosa Aunta. Después de que termina la universidad y hace toda esta serie de especializaciones, bueno, viene lo pesado, lo duro, que es la inserción a la vida laboral. ¿O ha sido más bien fácil a partir de su academia, de su nivel profesional, para vincularse? ¿En qué entidades, en qué dependencias, doctor Tolosa? No, prácticamente recién egresado de la universidad empecé a hacer un posgrado, pero hubo, la creación de la carrera judicial como tal. Entonces empezaron a hacer concursos para jueces. Yo me presenté al primer concurso porque ese era otro sueño que tenía, ser como juez. Había tenido profesores en ese campo, magistrados de la corte, de tribunales, jueces, y ese era como un objetivo. Entonces me presenté al primer concurso de jueces que hubo y me fue bien. El primer puesto en Boyacá, y inclusive para mí fue una sorpresa que sin conocer a nadie del Tribunal de Tunja me nombraron juez en Puerto Boyacá, como a los 6-7 meses de salir de la universidad. Entonces fue un paso relativamente rápido. Y luego de estar de juez en Puerto Boyacá, también estuve de juez en Chiquinquirá, Miraflores, Garagoa y Tunja. Y luego de Tunja tuve un paso pequeño, digamos lo que nosotros llamamos una palomita, de magistrado del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo. Y luego sí, ya igualmente por concurso de méritos en el Tribunal Superior de Tunja, ya alrededor de 9 años. Ha sido, digamos, como la vida laboral siempre en lo público. Sí. Antes de llegar al Tribunal Superior de Tunja, bueno, en esas andanzas, por mencionarlo, en las diversas entidades, ¿qué recuerda, qué destacaría en su acción como juez, como representante de la autoridad judicial, atendiendo, digamos, casos de la ciudadanía, de la población, de esos casos, de esas relaciones que ha tenido, bueno, por ejemplo en Puerto Boyacá, que es una región un tanto difícil, ¿no es cierto?, por la trayectoria, digamos, política, porque tuvo influencia inicialmente de las FARC, luego de lo que se ha conocido como los paramilitares, ¿no? Una región un tanto convulsionada que a veces le toca a los representantes de la autoridad ser muy justos frente a sus decisiones. Sí, digamos, empezando en Puerto Boyacá, cuando yo llegué allá, el fenómeno, digamos, de autodefensas, que luego se convirtió en el fenómeno paramilitar, estaba como en auge. Habían los señores Pérez, que era, digamos, el embrión de las autodefensas. Y fue una época bastante convulsa. En los años que yo estuve allá ocurrió el asesinato de Galán, pero también un hecho terrible para la justicia colombiana, que fue la masacre de La Rochela, como 15 funcionarios judiciales ahí, digamos, pasando el río Magdalena, límites con
en Santander, pero límites con Boyacá, con Puerto Boyacá. Pero igualmente entiende uno lo que es el significado del país de la violencia. Ya deja las aulas de la universidad y empieza sobre el terreno real. Pero más allá de estar uno en una zona convulsa, en lo que respecta como funcionario judicial siempre hubo respeto, no hubo problema, nada de más allá que distrajeran la labor judicial de uno. En ese sentido sí la situación fue para nosotros normal. Obviamente para el país convulsa, pero en cuanto al trabajo no hubo ninguna clase de interrupción, de interferencia, amenaza, nada. Eso es. Bueno, bien interesante, digamos, ese trabajo, esa labor realizada en Puerto Boyacá, porque sale de allí y hay un salto grande a otro clima, a Santa Rosa de Viterbo. Esa palomita que se dio allí en el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, cómo se llega allí y ya el tratamiento de los temas fue de otra índole. Bueno, sí, claro, después de que estuve en Puerto Boyacá y en Chiquinquirá, Miraflores, en Garangoa, el tema de Santa Rosa es lo que nosotros llamamos palomitas, son provisionalidades. Cuando se va alguien de carrera, entonces hay que llenar eso mientras llega el otro. De hecho, como yo ya estaba en el concurso, había pasado para magistrado, eso fue como un adelanto, un reconocimiento de la Corte. Ahí también, aunque fue un choque un poco, digamos, fuerte, porque es que yo venía de un juzgado civil circuito de Tunja, y allá llegué a conocer ya en Santa Rosa, esa la única, o sea, conoce todo civil, penal, laboral, porque solo éramos 3 magistrados, pero aparte de eso, la experiencia fue bastante gratificante y sobre todo enriquecedora hacia el futuro inmediato que venía. Sí, entonces en Boyacá, ¿cuántos tribunales existen en Boyacá? 2, el de Santa Rosa de Viterbo y el de Tunja, a nivel de tribunal superior. Sí, eso es bueno. Entonces, fijémonos cómo se trabaja, se elabora en el dominio que tiene el doctor José Horacio Tolosa Aunta, ¿no? Esas especialidades y como lo ha señalado, a veces la teoría en la universidad lo forma uno, ¿no? En el bagaje, digamos, académicos, en los antecedentes, pero cuando se llega a la práctica, ¿no? Hay que asumirla y aceptar, digamos, como el enfrentamiento con los toros. Y lo ha hecho de todas maneras en su criterio muy bien. Sí, claro, pues es una labor, administrar justicia es algo complejo, pero algo gratificante. Pero yo siempre he dicho y le digo a mis hijos y a mis alumnos cuando he tenido esto, si uno se dedica a cumplir una cosa que es la ley, respeto a la ley, no tiene ningún problema y además eso le brinda seguridad a la gente de que sus jueces, sus magistrados están haciendo el trabajo que les corresponde y le están brindando seguridad e igualdad a todo el mundo. Sí, hay un poema que se llama El juez justo. Hay que conseguirlo y hace referencia precisamente. Un juez lo que aplica es de acuerdo al derecho, de acuerdo a la norma, a la ley, lo que corresponda, sin ninguna inclinación, sin ninguna incidencia, sin ninguna dádiva de lo que corresponda. Ese es el juez justo. Y el doctor José Horacio Tolosa Aunta, en su trayectoria de vida, pues le ha tocado aplicar la justicia en ese marco de la ley. Continuamos en Diálogos La Cumbre Televisión, vamos a hacer una tercera pausa y ya volvemos. Por favor, no se retiren. Volvemos a Diálogos La Cumbre Televisión con el doctor José Horacio Tolosa Aunta, en este recorrido, en su historia de vida que ha aceptado precisamente compartirla con la audiencia moniquireña y con los pueblos de la provincia de Ricaurte y de la provincia de Vélez. Bueno, para ser magistrado, porque debemos comentarle la opinión, que el doctor José Tolosa Aunta es magistrado del Tribunal Superior de Tunja. ¿Cómo se llegó a este alto rango, a este alto cargo en la escala, digamos, de la justicia colombiana, el Tribunal Superior de Tunja? Bueno, ese es un proceso que ahora con la reforma del 87
implica un concurso de méritos. ¿Cómo es ese concurso de méritos? Primero, el que tenga requisitos, y el requisito para ser magistrado es tener una experiencia como abogado después del grado de 8 años. Entonces ya es el requisito de tiempo. Teniendo ese requisito, pues hay unas inscripciones, se presenta uno a un concurso, presenta un examen y si pasa el examen, ahí lo citan a un curso y le hacen el curso, hay que aprobar el curso. Luego, si se aprueba ese curso y con el examen todo, un puntaje genérico, y entra algo que se llama el registro de elegibles. Ese es el primer paso. El segundo ya es que exista la vacante, obvio. Y existiendo la vacante se publica en una página web de la rama, la gente se inscribe y mandan esas listas a la Corte Suprema de Justicia y la Corte allá escoge sus magistrados de tribunal por estricto orden de puntaje en la lista que les envíen. Ese es, digamos, el proceso. Y se llega al proceso y se convierte en un representante de la población municureña como magistrado en el Tribunal Superior de Tunja. Bueno, allí ¿en qué sala le corresponde pues asumir sus funciones, doctor Tolosa? En la Sala Civil Familia. Ajá, la Sala Civil Familia. Bueno, y haciéndole el marco a la familia. La familia es el núcleo universal por excelencia. ¿Sí? Todos tenemos una familia. Esa es la familia que nos correspondió en la vida, ¿no? Con la cual hemos surgido, hemos tenido inconvenientes para llegar a ser lo que somos, pero es la familia que existe a nivel universal. Luego de la familia, pues está la escuela, es otra sociedad, y luego una sociedad más amplia, que es el municipio, y del municipio al departamento, en el caso colombiano. Luego también las regiones. Colombia es un país de regiones y tenemos pues la nacionalidad colombiana conformada por cientos y miles de familias para tener en el caso colombiano cerca de 50 millones de habitantes. 50 millones de habitantes. Doctor Tolosa, ¿qué significa para usted la familia? ¿Qué es una familia? ¿Qué viene a ser una familia conceptualmente? Si uno lo mira desde el aspecto constitucional, el artículo 42 superior es claro, ¿no? La familia como núcleo fundamental de la sociedad. Y de ahí irradia todo, la sociedad, la comunidad y la nación. Y de hecho, pero más allá de ese concepto puramente como jurídico, existe el concepto como sociológico, ¿no? La familia como la reunión de unas personas que establecen un proyecto de vida en común. Y entonces bajo eso pasa a ser la célula y lo más importante en la sociedad, en un país y en una democracia, desde donde empieza a irradiar toda la enseñanza, los criterios, la objetividad y la honestidad hacia la sociedad. Ahora, pero para nuestra audiencia, por lo general se considera y se cree que la familia es la conformada por padre, esposa, hijos, ¿no? Abuelos, tíos, ¿no? Esa es como la familia más tradicional, la más nuclear. Pero hoy, a estas alturas, digamos, de la vida contemporánea, existe una diversidad como de núcleos familiares, que seguramente allí en el tribunal, para atender algunos casos, hay que estudiar los antecedentes y saber por qué se colocó de pronto una tutela. ¿No es así, doctor Tolosa? Sí, claro, lo que usted ha dicho, parte de que, o sea, el concepto clásico era la familia, los padres, los hijos y eventualmente otros miembros de la familia. Ahora no, ahora se considera familia, inclusive una pareja sin hijos, y eventualmente una persona sola puede conformar una familia. Y en ese entendido puede demandar de la justicia o de la sociedad o del Estado respeto a sus derechos. Y además esos derechos no sean solo a la familia clásica, a la familia tipo, sino a diferentes formas de familia, incluyendo familias heterosexuales o familias de un solo sexo. Entonces ya ese concepto se amplió. Bueno, y eso no nos sorprende, digamos, y escucharlo de un académico, de un juez de la República que tiene que tratar la diversidad de casos y de la diversidad de núcleos familiares, porque esa es su función por encima de su concepción de pronto ideológica o de su concepción religiosa.
a veces hay que apartarse de eso, ¿no? Y solamente atender las leyes de la República que se pronuncian alrededor de cada uno de los casos y las interpretaciones que se dan. Bueno, sin incidir sobre la reserva que tienen los jueces y seguramente el tribunal, de los casos que le han llegado, que nos pueda comentar para que la opinión pública pues de pronto los tome, ¿no? Y se mire allí en ese espejo de que de pronto hay que actuar de otra forma para evitar llegar a que un magistrado tenga que estudiar estos casos, ¿no? No deberían llegar allá porque el comportamiento y la convivencia familiar y social debe ser tan armónica que no tendríamos que acudir entonces a los jueces y a los juzgados y a los tribunales. ¿Qué casos así en general pudiéramos comentar? Bueno, yo creo que los dividiría como en tres tipos. Uno que es el tema contractual. Entonces se ha perdido un poco en el país, como la cultura de honrar los compromisos. Antes yo creo, en la época de los abogados hablábamos que la palabra vale. Ellos hacían negocios solo de palabra. Ahora tienen que ser por escrito, pero aún escrito los incumplen. Entonces tiene que actuar mucho la judicatura y compeliendo a la gente para que cumpla sus compromisos. Otro es el tema de tierras. Boyacá es un departamento con mucho minifundio. Y ahora hay un problema porque el tema de los campesinos que no tienen título. Entonces se ha dado en llamar esos bienes baldíos y con el riesgo de que se pierdan y pasen a poder del Estado, desconociendo pues ciertas regulaciones y ciertas presunciones que los favorecen. Y en el tema de la familia sí se han perdido mucho los valores. O sea, nosotros llamamos así en el tribunal que ahora la gente parece conformar familias de paso. Entonces me estoy un ratico acá y eso es la familia. Entonces decimos, no, es que la familia es una cosa muy seria. A uno, nadie le obliga a uno que conforme una familia de cualquier tipo que sea. Entonces esos valores que se han perdido, eso es bastante fuerte. Y aparejado a eso se disgregan las familias y conllevan otros casos como el tema de los adolescentes. Nosotros también conocemos en la sala y en el tribunal, o sea, la sala civil familiar con la sala penal, el tema de la responsabilidad penal de adolescentes, o sea, los delitos cometidos por menores de 18 años. Aunque ha bajado últimamente un poco, pero vimos mucha incidencia de delitos de menores. Y todo conllevado a lo que hablaba hace un rato, la desintegración familiar, la pérdida de valores. Por eso nosotros llamamos a los colegios, a las familias, al Estado a fortalecer esos valores, porque eso potencia a la familia y también potencia el bienestar de nuestro país. Y al tribunal, allí llegan, por ejemplo, las tutelas, llegan a los tribunales, las tutelas para esa norma de la Constitución de 1991, que de todas maneras ha dejado una impronta en la población colombiana que ha servido para solucionar, sobre todo en el marco de los derechos, que es la función de la tutela. ¿Llegan tutelas también allí al tribunal, doctor Tolosa? Claro, la tutela es el pan de cada día y eso implica mucho trabajo, pero es un trabajo gratificante, porque ¿para qué se hizo la tutela? Que es una obviedad decirlo, es el gran logro de la Constitución del 91 y es lo que debemos defender. Digamos, los procesos, llamémoslos ordinarios, se hicieron para que se combata la ilegalidad. Por ejemplo, no honrar un compromiso, no pagar una deuda, eso es algo ilegal. Pero la tutela es para combatir y castigar la arbitrariedad, sobre todo de las autoridades, cuando no le prestan al ciudadano respeto a sus derechos. Y un tema que nos preocupa bastante es el tema de la salud. Ahora todo se volvió tutela, todo es que tutela, e inclusive no esperan la tutela, sino después el incidente de desacato, que es el apremio de cárcel y de multa para que cumpla. Entonces esperan hasta el último momento. Ahí es cuando uno tiene que recordar que pasamos del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho y que los jueces de este país tenemos una función importante que es promover los derechos humanos y hacer exigible su cumplimiento, porque nada sacamos con que existan derechos humanos incitos en la Constitución si no los hacemos cumplir. Sí, lo que ha dicho el doctor Tolosa, sí, este es un Estado social de derecho y tenemos pues que acogernos porque fue debatido, fue la normatividad de la Constitución del 91 y luego toda su reglamentación, pues que convocó al pueblo a recoger sus opiniones y luego en el Senado
pues le hacen sus respectivos ajustes, nuevas leyes, bueno, unas las eliminan, otras, pero frente a la tutelitis, por darle un nombre, su criterio, digamos, personal y producto de su experiencia, ¿se debe mantener la tutela? Claro, la tutela es el gran logro. Si se pierde la tutela, yo creo que la democracia colombiana se restringe y nos daría vergüenza con quienes quedaron la Carta del 91. Eso es, por favor, la tutela, pues hay que acudir a la tutela cuando se están violando los derechos, ¿no? Hay que hacerlo en ese marco y esperar que los jueces pues se pronuncien, ¿no? Se pronuncien. Lamentablemente, para evitar de pronto la acción de tutela, es que el Estado cumpla con todas sus obligaciones en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia laboral, ¿no? Todas estas materias, y así se evitaría pues la solicitud de tanta tutela. Bueno, en este diálogo tan interesante, tan importante que estamos teniendo con el doctor Tolosa, pues conocimos que en diciembre, tal vez del año pasado, la Asamblea Departamental condecoró a un grupo de boyacenses, dentro de los cuales pues 4 moniquireños. Para este caso seguramente próximamente aparecerán otros nombres. Aquí que lo recordemos, el doctor Luis Carlos Olarte Contreras, médico, Armando Contreras, también un médico muy reconocido aquí, cirujano en Moniquirá, Henry Cubides Olarte, que tiene pues su ascendencia en el plano de la economía de este país, y el doctor José Horacio Tolosa Aunta también fue condecorado con una mención, una medalla, la más importante que tiene la Asamblea Departamental y que lo lleva a categoría de ordenanza, el altar de la patria. Ese altar de la patria, ¿cómo le llegó allí a su corazón, doctor Tolosa? Bueno, eso es algo muy gratificante porque es el reconocimiento como de toda la vida laboral, ¿no? Lo que uno ha hecho a nivel de la judicatura, pero también a nivel personal. Entonces, que le reconozcan a uno en su tierra, en su departamento, es algo que enorgullece a uno y a la familia y a todos los que han trabajado con uno, porque este es un trabajo de equipo, como le dije en la asamblea, esto no es solo de uno, esto es de mucha gente. Pero eso también se une un poco a otros logros también que han sido muy gratificantes, me han llenado de orgullo y de satisfacción, como fue en mi colegio acá, la medalla de la excelencia como egresado, algo muy bonito. Y hace ya unos años acá la administración municipal, una condecoración que se llama Hijo Ilustre de Moniquirá. Entonces eso a nivel de personal satisface mucho. Y si a eso le agregamos un poco ya el trabajo en el tribunal, el día a día uno, el reconocimiento de la gente, cuando uno le reconoce derechos, y aun cuando se los niega, pero los convence de que no tenían razón, eso. También el trabajo, el cariño de los compañeros, porque pues un poco dejando de ser modesto en 9 años, ya me han elegido como 3 veces presidente del tribunal, que eso es pues aparte de un honor, también un cargo muy importante, poder representar a nivel nacional el tribunal. Y eso conlleva también algo pues, a nivel personal, que me puse a estudiar un poco la situación del tribunal y descubrí que fui el primer juez de carrera del distrito de Tunja, oriundo del distrito de Tunja, que llegó al tribunal de Tunja. Entonces eso también es satisfactorio para uno. No, pues desde este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión, pues vaya nuestro reconocimiento y que la población moniquireña también cuenta con un hijo que nos está representando muy bien por su académica, por sus logros profesionales, y esperamos que continúe cosechando otros más. Ya para ir terminando este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión, doctor Tolosa, ¿qué mensaje, pues además de toda esta intervención que se ha tenido en el programa, qué mensaje le puede enviar a los niños, a los jóvenes que están en su escolaridad, que están definiendo su vocación para irse a alguna profesión y que también puedan alcanzar estos logros que ha obtenido el doctor
José Horacio Tolosa Aunta. Cuando yo hice el curso de magistrado, recuerdo bien que el día del último examen pasaban un video de una canción que es muy famosa, la canción Color y Esperanza de Diego, Diego, bueno, el argentino. de Diego, el argentino. Entonces tiene una frasecita muy hermosa y dice, querer que se puede, pero saber que se puede. Eso lo complemento con un pasaje bíblico. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces las cosas se pueden hacer, pero no esperando que todo, como dicen, todo llueva, sino hagamos llover. Doctor Tolosa, le agradecemos esta atención para el programa Diálogos La Cumbre, éxitos futuros y esperamos volver a conversar en otra oportunidad. Estamos terminando este programa, este conversatorio, estos diálogos con el doctor José Horacio Tolosa Aunta, con la cámara de Ruth Reyes Castelblanco, la edición de José Agudelo, de Holman Suárez, la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.